Durante siglos, Judas Iscariote ha sido considerado el villano definitivo del cristianismo, el hombre que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Pero, ¿y si existiera una versión completamente diferente de su historia? Una versión que no solo lo exonera, sino que lo convierte en el héroe de la narrativa. Hoy exploraremos la fascinante y sorprendente historia gnóstica de Judas Iscariote. El nombre de Judas Iscariote ha quedado marcado en la historia como sinónimo de traición. Sin importar la época o el lugar, si alguien te llama Judas, sabes exactamente lo que significa. A lo largo de los siglos, la imagen de este hombre ha sido la de un discípulo ambicioso y un traidor sin remordimientos que vendió a su maestro por 30 monedas de plata. Sin embargo, ¿y si todo lo que nos han contado sobre él fuera solo una parte de la historia? Imagina estar en Jerusalén en el siglo I, un tiempo convulso bajo el dominio del Imperio Romano. Los judíos esperan la llegada del Mesías y los rumores sobre un hombre que hace milagros comienzan a extenderse como el fuego sobre hierba seca. Ese hombre es Jesús de Nazaret, un predicador que habla de amor, justicia y un reino que no es de este mundo. Entre sus seguidores se encuentra un hombre que pocos han intentado comprender realmente: Judas Iscariote. ¿Quién era realmente Judas antes de convertirse en el traidor más infame de la historia? Los evangelios canónicos no dicen mucho sobre su origen, pero su apellido, Iscariote, podría darnos pistas. Algunos sugieren que proviene del hebreo Ish-Keriot, que significa hombre de Keriot, un pueblo de Judea. Si es así, Judas sería el único discípulo no galileo, alguien diferente desde el principio. Otros estudiosos opinan que el término podría derivar de Sicari, un grupo de extremistas judíos que luchaban contra los romanos. Esto plantearía la posibilidad de que Judas fuera un celote, alguien con fuertes ideales políticos que esperaba que Jesús liderara una revolución. Lo que sí sabemos con certeza es que Jesús lo eligió como uno de sus 12 apóstoles. No era un seguidor cualquiera, formaba parte del círculo íntimo y, según los evangelios, era el encargado del dinero del grupo. Pero aquí surgen preguntas intrigantes. El Evangelio de Juan menciona que Judas era un ladrón que robaba del fondo común. Si esto fuera cierto, ¿por qué Jesús, quien conocía los corazones de los hombres, le confió algo tan importante? Los relatos sobre Judas y su papel dentro del grupo de Jesús siguen siendo un misterio. Algunas versiones sugieren que Judas comenzó a dudar de Jesús, quizá decepcionado al ver que no lideraba una rebelión contra los romanos. Otros indican que su traición no fue motivada por dinero, sino por razones más profundas. La gran pregunta sigue siendo: ¿por qué Judas entregó a Jesús a las autoridades religiosas? Los evangelios ofrecen diferentes respuestas. Mateo narra que, tras recibir las 30 monedas de plata, Judas se arrepintió, devolvió el dinero y se ahorcó, consumido por la culpa. En cambio, Lucas y Juan afirman que Satanás entró en Judas como si su traición hubiera sido una posesión, no una decisión propia. En la última cena, Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo traicionará, pero no señala directamente a Judas. Solo le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas se marcha, y esto deja muchas preguntas. ¿Por qué Jesús no lo detuvo si sabía lo que iba a hacer? ¿Por qué no lo desenmascaró ante los demás? Algunos teólogos creen que Jesús entendía que Judas tenía un papel que cumplir, que su traición era parte de un plan divino.
Aquí entra en juego la polémica versión gnóstica de la historia. En el Evangelio de Judas, un texto apócrifo descubierto en Egipto en la década de 1970 y restaurado en el año 2000, se presenta una narrativa completamente diferente. Este documento describe a Judas no como un villano, sino como el discípulo más cercano a Jesús, el único que comprendió verdaderamente su mensaje. En este relato, Jesús le revela a Judas secretos místicos y le pide que lo entregue para liberar su espíritu del cuerpo mortal. En otras palabras, Judas no traicionó a Jesús, cumplió sus órdenes. Esta versión plantea una reflexión inquietante. Si Judas seguía la voluntad de Jesús, ¿era realmente un traidor o el más leal de sus discípulos? Durante casi 2000 años, la historia de Judas Iscariote ha sido contada de la misma manera, como la del discípulo ambicioso que traicionó a su maestro por unas monedas de plata. Pero, ¿y si la verdad fuera completamente distinta? ¿Y si Judas no fue un traidor, sino un elegido? Este relato alternativo, una vez considerado herejía y oculto durante siglos, podría cambiar radicalmente la forma en que entendemos la historia del cristianismo. El único que realmente comprende su mensaje. En este evangelio, Jesús se burla de los otros discípulos, les dice que creen seguirlo, pero en realidad no entienden nada. Hablan de sacrificios y de un reino terrenal, pero Jesús les deja claro que su reino no es de este mundo. Solo uno de ellos comprende la verdad, y ese es Judas. En una de las partes más impactantes del texto, Jesús se aparta con Judas y le revela el mayor secreto. El mundo material es una prisión. Los dioses de este mundo, los arcontes, han atrapado las almas humanas en cuerpos de carne y sufrimiento. El verdadero Dios no es el que creó el mundo físico, sino uno superior, inaccesible para la mayoría. La única manera de liberar el espíritu es abandonando la carne. Judas, según este evangelio, es el único que entiende este conocimiento secreto, y es por eso que Jesús le hace una petición estremecedora. Le dice que debe entregarlo. Sí, Jesús le pide a Judas que lo traicione, pero no por dinero, no por ambición, sino porque esa es la única forma de cumplir su misión. Judas no está vendiendo a su maestro, lo está ayudando a trascender. Aquí es donde la historia toma un giro absolutamente radical. Si el Evangelio de Judas dice la verdad, entonces la traición de Judas no fue una traición en absoluto, fue un acto de obediencia, un sacrificio. Mientras los demás discípulos estaban cegados por la idea de un Mesías terrenal, Judas fue el único que entendió que Jesús no vino a reinar sobre la tierra, sino a liberarse de ella. Imagina por un momento lo que esto significa. Durante siglos, Judas ha sido odiado, su nombre maldito, su historia contada como la del hombre que destruyó la vida de Jesús. Pero en esta versión, Jesús no solo lo perdona, sino que lo elige. Lo llama el más grande de los discípulos, aquel que será recordado para siempre. Por supuesto, esta historia nunca fue aceptada por la Iglesia oficial. Para los primeros cristianos que consolidaron la doctrina del cristianismo, esta idea era peligrosa. Implicaba que la crucifixión de Jesús no fue un acto de maldad, sino parte de un plan más grande. Significaba que Judas no era un traidor, sino un instrumento divino, y eso era inaceptable. Por eso el Evangelio de Judas, junto con muchos otros textos gnósticos, fue declarado herético y condenado al olvido.
Los gnósticos fueron perseguidos, sus libros quemados y su visión del cristianismo desapareció casi por completo. Solo los evangelios que presentaban a Judas como un traidor fueron permitidos en la Biblia, y así su imagen quedó sellada para la eternidad. Imagina que todo lo que has creído sobre el mundo es una mentira, que la realidad en la que vives no es más que una ilusión creada para mantenerte prisionero, que el Dios al que millones adoran, el que aparece en los textos sagrados como el creador del cielo y la tierra, en realidad no es el verdadero Dios. Esta idea, que parece sacada de una película de ciencia ficción, fue una de las creencias más revolucionarias de la antigüedad: el gnosticismo. Durante los primeros siglos del cristianismo, este movimiento desafió la forma en que las personas entendían a Dios, el alma y la existencia misma. Pero sus ideas eran tan peligrosas para la Iglesia que fueron perseguidas, ocultas y casi borradas de la historia. El gnosticismo se basaba en una premisa radical: el mundo en el que vivimos no es la creación de un ser benevolente, sino el resultado de un error. Según los gnósticos, el universo material fue creado por un dios falso, al que llamaban el Demiurgo, un ser arrogante y cruel que quería mantener a la humanidad en la ignorancia. Este Demiurgo no era otro que el Dios del Antiguo Testamento, el mismo que castigó a Adán y Eva, que destruyó Sodoma y Gomorra y que exigía obediencia absoluta. Pero si este Dios era un impostor, ¿dónde estaba el verdadero Dios? Los gnósticos creían en un principio divino mucho más alto, una fuente de luz y sabiduría que existía más allá de este mundo material. Para ellos, los humanos llevamos dentro una chispa de esa divinidad, pero estamos atrapados en cuerpos de carne, prisioneros de un sistema diseñado para mantenernos ciegos a nuestra verdadera naturaleza. La única forma de escapar de esta prisión no era a través de la fe ciega ni de los sacrificios religiosos, sino a través del conocimiento secreto, la gnosis. Solo aquellos que alcanzaban esta sabiduría oculta podían despertar y liberarse del dominio del Demiurgo. Este conocimiento no estaba al alcance de todos. Los gnósticos creían que la humanidad estaba dividida en tres tipos de personas: los materiales, que vivían atrapados en el mundo físico sin cuestionarse nada; los psíquicos, que eran religiosos y buscaban a Dios, pero sin darse cuenta de que adoraban a un impostor; y los espirituales, una minoría iluminada que poseía la chispa divina y podía descubrir la verdad. Aquí es donde la historia se conecta con Jesús y con uno de los personajes más polémicos de la historia, Judas Iscariote. Para los gnósticos, Jesús no vino a salvarnos del pecado, sino a revelarnos la verdad, que este mundo no es nuestro hogar, que debemos despertar y recordar quiénes somos en realidad. Pero había un problema. La mayoría de sus discípulos no entendían su mensaje. Creían que el reino de Dios era algo físico, que Jesús iba a establecer un gobierno en la tierra y derrocar a los romanos. No comprendían que su misión era espiritual. Solo uno de ellos logró entender la verdad, y ese fue Judas. Según el Evangelio de Judas, un texto gnóstico descubierto en el siglo XX, Jesús le confió a Judas el conocimiento más profundo. Le reveló que su muerte no era una tragedia, sino la clave para liberarse del mundo material, y le pidió que lo entregara no como un acto de traición, sino como un favor, como una prueba de su verdadera comprensión. Para los gnósticos, Judas no era un villano, sino el discípulo más sabio. Al entregar a Jesús, no lo estaba condenando, sino ayudándolo a escapar del mundo del Demiurgo y regresar al Dios verdadero.
Pero esta idea era demasiado peligrosa para la iglesia primitiva. Si el mundo material era una trampa, si el Dios del Antiguo Testamento era un impostor, y si la salvación no dependía de la fe, sino del conocimiento secreto, entonces toda la estructura del cristianismo tradicional colapsaba. Por eso, los gnósticos fueron perseguidos, sus textos fueron destruidos y sus enseñanzas quedaron en la sombra durante siglos. Sin embargo, el descubrimiento de manuscritos como los de Nag Hammadi y el Evangelio de Judas ha sacado a la luz estas creencias olvidadas. Nos obligan a replantearnos preguntas fundamentales. ¿Es el mundo en el que vivimos realmente lo que parece? ¿Existen verdades ocultas que solo unos pocos pueden ver? Y sobre todo, ¿fue Judas un traidor o el discípulo más iluminado de todos? Durante siglos, la historia que hemos escuchado sobre Judas Iscariote ha sido la misma. El traidor que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, el hombre más despreciado de la Biblia, condenado por su propia culpa. Pero si el Evangelio de Judas y la visión gnóstica de la historia cuentan algo diferente, ¿por qué no lo supimos antes? ¿Quién decidió qué relatos debían sobrevivir y cuáles debían desaparecer? Para entender por qué se ocultó esta versión de los hechos, debemos viajar a los primeros siglos del cristianismo, a una época en la que la fe en Jesús no era todavía una estructura unificada. Después de su muerte, sus seguidores comenzaron a difundir su mensaje, pero no todos lo interpretaban de la misma manera. Surgieron corrientes, cada una con su propia versión sobre quién era Jesús, cuál era su propósito y cómo debía entenderse su enseñanza. Entre estas corrientes, el gnosticismo era una de las más radicales. Sus seguidores afirmaban que la salvación no venía a través de la fe ciega ni de la obediencia a las reglas, sino a través del conocimiento secreto, la gnosis, que revelaba la verdadera naturaleza del mundo. Y, en esa visión, Judas no era un traidor, sino el discípulo más sabio, el único que comprendió que la muerte de Jesús era necesaria para su liberación. Pero había un problema. Esta versión de los hechos ponía en peligro la estructura de poder que comenzaba a formarse dentro del cristianismo. A medida que la religión se expandía, algunos líderes se dieron cuenta de que necesitaban establecer un dogma claro, algo que unificara a los creyentes y evitara divisiones. No podían permitir que circularan múltiples interpretaciones sobre Jesús, su mensaje y su propósito. Así, en los siglos II y III, la iglesia primitiva comenzó un proceso de selección. Algunos evangelios fueron aceptados, otros fueron rechazados y considerados peligrosos. Textos como los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron promovidos como la única verdad, mientras que evangelios alternativos, como el de Tomás, el de María Magdalena y por supuesto el de Judas, fueron etiquetados como herejías. Los líderes de la iglesia no podían aceptar la idea de que el Dios del Antiguo Testamento fuera un impostor, o que el mundo material fuera una prisión creada por un ser menor. Si se permitía que los gnósticos difundieran su mensaje, ¿cómo podrían mantener el control sobre la comunidad cristiana? La fe basada en la obediencia y en la espera de un reino celestial era mucho más fácil de administrar que una fe basada en la búsqueda de conocimiento individual. Con el tiempo, la Iglesia consolidó su poder. En el siglo IV, cuando el emperador Constantino adoptó el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, se hizo evidente que había que definir de manera clara qué era y qué no era cristiano. En el Concilio de Nicea, en el año 325, se estableció el credo oficial. Se reforzó la idea de que Jesús era el Hijo de Dios en el sentido tradicional y se excluyeron
muchas de las creencias gnósticas. A partir de ese momento, cualquier texto que desafiara la versión oficial fue perseguido. Los evangelios gnósticos fueron prohibidos, sus copias destruidas y sus seguidores considerados herejes. Los escritos que defendían una visión alternativa de Judas, de Jesús y de la existencia misma quedaron enterrados en el olvido, hasta que casi 2000 años después resurgieron. El hallazgo del Evangelio de Judas y de otros textos gnósticos en la biblioteca de Nag Hammadi nos ha permitido asomarnos a una historia que estuvo oculta durante siglos. Nos obliga a cuestionarnos qué más fue censurado, cuánto de lo que creemos hoy fue moldeado por intereses políticos y no por la verdad. Imagina por un momento que todo lo que sabemos sobre Judas Iscariote está equivocado, que el hombre que la historia ha condenado como el peor traidor de todos los tiempos en realidad no fue un villano, sino el discípulo más cercano a Jesús, el único que realmente entendió su mensaje. Y si la traición de Judas no fue una traición, sino un acto de obediencia. Y si, en lugar de ser el gran antagonista del cristianismo, fue su verdadero héroe, la idea parece escandalosa. Desde niños hemos escuchado la misma historia. Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata, lo entregó a las autoridades religiosas y con su beso selló la condena del Mesías. Luego, consumido por la culpa, se ahorcó, convirtiéndose en un símbolo de la traición más absoluta. Pero ¿y si las cosas no fueron así? ¿Y si su papel fue mucho más complejo de lo que nos han hecho creer? El Evangelio de Judas, un antiguo texto gnóstico descubierto en el siglo XX, nos muestra completamente diferente. En este relato, Judas no es el traidor, sino el discípulo predilecto de Jesús. Es a él a quien el Maestro confía sus enseñanzas más profundas, porque sabe que los demás apóstoles no las entenderían. Mientras Pedro, Juan y los demás aún esperan un reino terrenal, Judas comprende que el verdadero propósito de Jesús no es gobernar sobre la tierra, sino liberarse de ella. Según este evangelio, Jesús le hace a Judas una petición aterradora. Tú me superarás a todos ellos porque tú sacrificarás al hombre que me reviste. Con estas palabras, Jesús le está pidiendo algo que ningún otro discípulo podría hacer: entregarlo a las autoridades, no por traición, sino para ayudarlo a liberarse de su cuerpo material y regresar al verdadero Dios. En la visión gnóstica, el mundo físico es una prisión creada por un ser inferior, el demiurgo, y el alma necesita liberarse de él. Jesús, al ser un enviado del Dios verdadero, no podía cumplir su misión si seguía atrapado en la carne. Judas entendió esto y aceptó el papel más difícil de todos: ser el responsable de su muerte, no por avaricia, no por maldad, sino por amor y comprensión. Pero si esto es cierto, ¿por qué los evangelios tradicionales lo presentan como un traidor? La respuesta podría estar en la lucha de poder que definió los primeros siglos del cristianismo. Los líderes de la iglesia necesitaban una historia clara, una en la que hubiera héroes y villanos bien definidos. Un relato en el que la traición de Judas sirviera como advertencia para quienes dudaran o se apartaran del dogma oficial. Con el tiempo, Judas se convirtió en el símbolo de todo lo negativo: la codicia, la traición, la desesperación. Su historia se usó para reforzar la idea de que apartarse de la iglesia tenía consecuencias terribles. Pero si consideramos la posibilidad de que su papel fue otro, la historia de Jesús cambia radicalmente. Ya no sería la historia de un hombre traicionado por su amigo más cercano,
sino la de un maestro que confió en un discípulo para completar su misión más difícil. La pregunta es, ¿qué es más difícil de aceptar? ¿Que Judas fue simplemente un traidor movido por la avaricia, o que fue el único que entendió lo que Jesús realmente necesitaba? Si esta última versión es cierta, entonces Judas no merece el odio que ha recibido durante siglos, sino reconocimiento. No fue un villano, fue el discípulo más valiente. La historia de Judas Iscariote nos ha sido contada de una sola manera durante siglos. La del hombre que traicionó a Jesús por unas cuantas monedas, el villano por excelencia de la Biblia, el alma condenada por su propia culpa. Pero ahora, con el hallazgo del Evangelio de Judas y el redescubrimiento del pensamiento gnóstico, nos encontramos ante una pregunta inquietante. ¿Y si todo fue diferente? Tal vez Judas no fue un traidor, sino un discípulo iluminado. Tal vez no vendió a Jesús por ambición, sino que obedeció su voluntad para cumplir un destino más grande. Tal vez su papel no fue el de un villano, sino el de un cómplice necesario en la misión de liberar el espíritu del Maestro. Y si esto es cierto, entonces todo lo que creíamos saber sobre la historia de Jesús y su propósito en la tierra podría necesitar una nueva lectura. Pero esta no es solo una historia sobre el pasado, es una historia sobre el poder de las narrativas. ¿Cuántas versiones de la realidad han sido enterradas por aquellos que escriben la historia? ¿Cuántas verdades han sido silenciadas porque no encajaban en los planes de quienes buscaban poder y control? Lo que le pasó a Judas es solo un ejemplo de cómo una figura puede ser demonizada, cómo una historia puede ser manipulada y cómo un mensaje puede ser transformado para servir a una agenda. Y ahora, la pregunta más importante: ¿qué piensas tú? No se trata de aceptar una versión u otra sin cuestionar. Se trata de mirar la historia con ojos críticos, de preguntarnos si lo que hemos aprendido es la única verdad o solo la versión que más convenía que creyéramos. Así que dime, ¿Judas fue un traidor o el discípulo más sabio? Me encantará leer tus opiniones y debatir contigo. Y si te gustan estos temas, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para más historias como esta. Porque la historia está llena de secretos, y aquí estamos para revelarlos juntos.